entre 1.500 y 3.000 euros. Eso que ahora está tan caro, el ahorro de combustible, aumento de potencia. Los cuchillos son excelentes herramientas para... Ahora vamos a tratar un problema, desde mi punto de vista, el problema más grave que tienen los motores de combustión hoy por hoy. El problema más grave que tienen los motores de combustión es la carbonilla. Es el residuo que produce la combustión. Por lo tanto, si yo tengo un motor diésel, ¿voy a tener carbonilla? Por supuesto. Después de la explosión quedará residuo. Si yo tengo un motor de gasolina, ¿se producirá residuo? Por supuesto. ¿En qué coches se producirá más residuo? Habrá más residuo a medida que el motor sea más grande, más potente. Si yo tengo un Porsche 4.6, ¿tendré más residuo que un Citroën 1.6? Sí, correcto, más residuo. ¿Qué ocurrirá? También en el motor grande habrá más sitio para acumular residuo que en el motor pequeño. Pero vamos a empezar a tratar el problema. ¿Qué ocurre con el residuo? Pues el residuo se va pegando en todo lo que es cámara de combustión. El residuo, la carbonilla que vamos a llamar a partir de ahora, se va quedando pegada en todos los lugares donde hay explosión, las válvulas de admisión, las válvulas de escape, la zona de recirculación, en los segmentos del pistón en la parte alta, en todos los lugares se va acumulando la carbonilla. A medida que se acumula la carbonilla y sobre esa carbonilla se pega otra carbonilla, se van produciendo residuos sedimentales de carbonilla. Esos residuos sedimentales se van endureciendo y van acabando haciendo costras que engordan nuestros pistones y nuestras válvulas y que hacen que nuestro motor funcione de forma deficiente. También la carbonilla, al producirse y salir de la cámara de combustión, se va acumulando en toda la zona de recirculación, desde la válvula AGR o EGR hasta la geometría del turbo, y va a parar al sistema de escape y otra vez al colector de admisión. Cuando entra en el colector de admisión nos lo llena de carbonilla y cuando sale por el escape nos va llenando el filtro de partículas y el sistema de escape. Es decir, toda la basura que se produce en la combustión acaba dejando nuestro motor lleno de carbonilla por dentro, sucio por dentro. ¿Y cómo eliminamos esta carbonilla? Pues hasta ahora solo había un sistema. Cuando el coche falla, lo que hacemos es levantar culata y limpiar manualmente todas las partes. Eso no es económicamente viable, porque limpiar bien de carbonilla un motor sería aproximadamente como una reparación de culata. Por lo tanto, nos iríamos a valores elevados, entre 1.500 y 3.000 euros, solo para limpiar de carbonilla. Entonces aparecieron los aditivos químicos que nosotros añadíamos al combustible y que hacían que la ignición fuese mayor, completamente inútiles. Primero, cuando añadimos al depósito de combustible aditivos, lo que hacemos es que todo lo que está en el depósito de combustible abajo se disuelva parcialmente, vaya a parar a la inyección y al final acabe ensuciando aún más si cabe nuestro motor. Todas estas cosas se han ido teniendo en cuenta y los fabricantes han ido viendo fórmulas diferentes para solucionar estos problemas, como chorro de cáscara de nuez, máquinas complejísimas que hacían un servicio determinado y un servicio no completo, porque sí que puede haber máquinas de cáscara que limpien nuestra culata, pero ¿quién descongestiona nuestro colector? ¿Quién descongestiona nuestra AGR? Y sobre todo, ¿quién descongestiona nuestro filtro de partículas? Que a medida que vamos conduciendo, sobre todo los conductores de ciudad, vamos haciendo que esa carbonilla persistente se vaya acumulando en el filtro de partículas. Y una vez acumulado en el filtro de partículas se colapsa. Y cuando se colapsa, pues lo que se produce es un fallo de motor, luz encendida, que dice que tenemos que ir al taller a reparar. Y en el taller, que nos dicen, filtro de partículas nuevo. También una reparación cara, entre 600 y 1.500 euros, dependiendo de la marca, incluso más caro. Después de hablar de todo esto de la carbonilla y después de ver las soluciones, solución mecánica, limpieza, solución química, aditivos, apareció el hidrógeno. El hidrógeno como herramienta para limpiar. Cuando hablo del hidrógeno, quiero que no me malinterpretéis. Hay máquinas de hidrógeno por ahí que valen exactamente
exactamente lo mismo que si encendemos un mechero cerca de nuestro coche. Para nada. Esas máquinas que no sirven para nada lo que han hecho es dar mal nombre a las máquinas que sí que sirven. Las máquinas como HHO, por ejemplo, lo que hacen es producir una gran cantidad de hidrógeno, inyectarse junto con el combustible en la cámara de combustión, y para evitar problemas con el motor no dejan que aceleremos durante el tiempo que dura la descarbonización. Ese hidrógeno entra directamente en la cámara de combustión y limpia toda la cámara, libera el segmento superior y se produce un aumento de potencia en nuestro coche, porque al liberar ese segmento volvemos a recuperar la compresión, y al recuperar la compresión ganamos potencia, esa potencia que hemos ido perdiendo con el tiempo. Nuestro coche se ha ido haciendo más vago, más rastrero, le cuesta más trabajo coger velocidad. ¿Por qué? Porque hemos perdido compresión, y eso se ha producido por la carbonilla. Una vez que el hidrógeno ha limpiado nuestra cámara de combustión, ¿qué ocurre con la AGR, la geometría del turbo? Todo lo que yo os decía, ¿qué ocurre? Pues que no se limpian con ninguna máquina de hidrógeno, salvo con HHO. ¿Por qué? Porque nosotros introducimos un aditivo que va a parar a la cámara de combustión, y al tratarse de un aditivo altamente tecnológico que no se quema completamente en la cámara de combustión, sino que se inflama y como una nube húmeda va empapando toda la zona de recirculación, al empaparla se produce una disolución parcial. Esa disolución parcial de la carbonilla va otra vez a quemarse a la cámara de combustión o al escape. Cuando va al escape, impregna completamente el filtro de partículas. Cuando impregna el filtro de partículas a los 4 o 5 minutos de haber comenzado la prueba de descarbonización, lo que ocurre es que el aumento de temperatura hace que de forma violenta se queme ese aditivo, produciendo una descongestión total del filtro de partículas. Os daré algunos datos. En cuanto a filtros de partículas colapsados al 96%, es decir, a punto de encenderse la luz de motor, después de la descarbonización se han quedado al 4%, es decir, prácticamente todo lo que tenían dentro, toda la carbonilla que tenían dentro se ha quemado. La ceniza, por supuesto que no. Cuando nuestro filtro se llene de ceniza ya no quedará más remedio que cambiarlo. Pero mientras lo que tenga es carbonilla, por supuesto se puede recuperar. Bien, vamos a hablar también de cómo recuperamos potencia. Como os había dicho, se libera el segmento superior, el segmento de engrase, se recupera potencia. ¿Qué ocurre al recuperar potencia? Que ahorramos combustible. Eso que ahora está tan caro, el combustible. Pues lo que nos ocurre es que si nos vamos a valores entre el 6 y el 15% de ahorro de combustible, no es ninguna tontería. Cuando nuestro coche recupere toda la compresión, gastará menos. ¿Qué quiero deciros con esto? ¿Qué ocurría con tu coche cuando era nuevo? Que gastaba 5,5 litros a los 100 y ahora, después de 150.000 kilómetros, 6,2. ¿Por qué? Pues porque la compresión hace que el coche sea menos potente y por lo tanto exija más combustible cada vez que tiene que quemar, o porque no le entra aire suficiente porque todo está colapsado por la carbonilla. Recordad, HHO es la única máquina que une el uso del hidrógeno, una alta cantidad de hidrógeno, con el aditivo. Esa mezcla, esas dos cosas, son las que van a hacer que nuestro coche se quede como estaba hace 30.000 kilómetros. También he encontrado gente que me ha dicho, pues nosotros hemos hecho una descarbonización y sí, el coche va mejor, de acuerdo, pero no hemos observado que en el colector de admisión haya menos carbonilla. Hombre, si después de 250.000 kilómetros acumulando carbonilla pretendemos que se quede limpio como la patena, eso no es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que si el colector antes de la descarbonización pesaba 1,750 kg y después de la descarbonización pesa 1,710 kg, lo que va a resultar es que hemos perdido 40 gramos de carbonilla, que es lo que se acumula en ese colector cada 15 o 20.000 kilómetros. Por lo tanto, recuperar el estado primogenio de nuestro coche no es posible, pero sí recuperar el estado que tenía hace 30.000 kilómetros. Eso sí es posible. La descarbonización es el método más adecuado para mantener nuestro vehículo correctamente. Y recordar, si tenéis una avería, no podéis descarbonizar. Lo primero es recuperar el coche de la avería. Si tiene mal el turbo, hay que ponerle el turbo bien. Si la AGR ya no funciona, hay que ponerle una AGR nueva o reparada. Y luego, una vez que el coche lo tenemos correcto, es cuando procedemos a la descarbonización. Y en ese momento será cuando obtendremos el mejor resultado de la descarbonización. A mí hay gente que me ha dicho, pero ¿por qué yo tengo que descarbonizar
si mi coche es nuevo? Pues para que siga siendo nuevo, hombre. Si tu coche tiene 30.000 kilómetros y lo descarbonizas, lo vas a dejar prácticamente como cuando salió de fábrica. Y cuando la gente me dice, pues mi coche tiene 290.000 kilómetros, y le digo, pues descarbonízalo, porque siempre será mejor que esté con el estado de 260.000 que con el estado de 290.000. Por lo tanto, la descarbonización siempre es positiva. Ojo, con la máquina adecuada, porque es cierto que hay máquinas que no valen para nada. Los cuchillos, si son de buen acero y están afilados, son excelentes herramientas para cortar, pero si utilizas un cuchillo de plástico con la sierra mellada, pues ¿vas a acabar diciendo que los cuchillos son todos malos? No, solo son malos los cuchillos que no valen para nada. Exactamente igual que las descarbonizadoras. Las que no sirven para nada son las que han extendido un bulo de que la descarbonización no sirve para nada. Pero las buenas descarbonizadoras, doy fe de que funcionan perfectamente y tenemos más de 10.000 clientes a los que se les ha hecho una descarbonización completamente satisfechos con la misma y que repiten año tras año para volver a recuperar esas sensaciones en su coche. Voy a daros algunos ejemplos con respecto a la descarbonización. Nosotros al principio teníamos nuestras dudas, exactamente igual que todo el mundo, y entonces sometimos a unas cuantas máquinas, a unos cuantos fabricantes a pruebas, y al final nos quedamos con HHO, solo por una razón. Veréis, nosotros cogimos un BMW 530 diésel y fuimos desde Madrid hasta Vitoria con el controlador puesto para que el coche fuese a 120 km por hora. Durante el recorrido Madrid-Vitoria y luego Vitoria-Madrid, el coche hizo 800 kilómetros. En esos 800 kilómetros, el coche gastó 7,5 litros cada 100 kilómetros. Repetimos el viaje después de descarbonizar. ¿Y qué nos encontramos? Con que el coche gastó 6,8 litros, un ahorro de 0,7 litros. Y eso nos dejó marcados. Entendimos que el coche estaba funcionando mejor. Y luego ya fuimos más adelante para ver efectivamente que lo que había ocurrido es que esa limpieza en la cámara de combustión había hecho que el coche gastase menos. Conclusión: cuando descarbonizamos encontramos una ventaja: ahorro de combustible, aumento de potencia. Ese ahorro de combustible y aumento de potencia se tradujo en un menor gasto. Al traducirse en un menor gasto dijimos, si volvemos a descarbonizar cada vez gastará menos. No, cometimos un error. Hay que descarbonizar una vez cada 15 o 20.000 kilómetros. A lo largo de esos 15 o 20.000 kilómetros el coche irá recuperando el estado primogénito, es decir, el estado que tenía antes de descarbonizar la primera vez. Volverá a pasar de 6,8 a 6,9, 7,1, 7,2 hasta 7,5 otra vez. Y en ese momento es cuando hay que volver a descarbonizar para volver a recuperar ese coche. También os diré, a la vez que la gente sale, cuando la gente utiliza el coche en ciudad, tiene el problema de que arrancamos y cuando el coche está aún no caliente paramos el motor. Eso lo que nos produce es un colapso en el filtro de partículas y también se soluciona descarbonizando. Ese colapso en el filtro de partículas se produce porque la unidad de mando del motor, cuando ordena una descarbonización normal, lo que hace es enviar una postinyección que es combustible sin quemar hacia la zona de escape para que se queme de forma violenta y todas esas partículas dejen de colapsar el filtro de partículas. Sin embargo, para que eso se produzca, el motor tiene que estar caliente y tenemos que circular en torno a 20 minutos, aproximadamente a 90 o 100 km por hora, para que eso se descongestione. Como tenemos muchos vehículos que lo único que hacen es de casa al colegio, del colegio al supermercado, del supermercado a casa, encontramos coches que los filtros de partículas tenemos que sustituirlos después de 60 o 70.000 kilómetros. Si a esos vehículos cada 2-3 meses les descarbonizamos, cada 4 o 6 meses les descarbonizamos, aumentaremos la vida del filtro de partículas en 2 o 3 veces y no habrá que sustituir ese filtro hasta que no hayan pasado 150 o 160.000 kilómetros de vida útil. Con todo esto, solo quiero poneros en conocimiento de lo que una descarbonizadora como HHO puede hacer para vosotros. Y recordar, la marca HHO Ibérica no es ninguna otra marca. Solo HHO Ibérica y los servicios HHO os pueden dar este servicio. Por lo tanto, la descarbonización, sí. La Redista recomienda la descarbonización. Por supuesto que sí. Si algo de lo que habéis oído os ha gustado, recordad que seguiremos subiendo contenido. Darle a la campanita, suscribiros. Muchas gracias.